Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a Crimen Imperfecto a través de los 20.4 de la señal abierta y en la multiplataforma de CTV. El día de hoy contamos con la presencia del ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien fuera suspendido de manera, ya no sé qué adjetivo utilizar, con él vamos a conversar justamente de este tema, por esta lagarta Junta Nacional de Justicia, compuesta por caviares, defendida por caviares, con finalidades caviares, y que no tuvo ninguna misericordia en absoluto para proceder de una forma tan perversa con nuestro invitado. Hoy día que tratan de generar esta sensación según la cual el Congreso de la República va a hacer un golpe de Estado contra la Junta Nacional de Justicia, que hay una discriminación contra el adulto mayor por su condición de mujer, en el caso de Inés Tello. Ahora que defienden a los viejitos, lo cual me hace recordar a Javier Barrón, ¿no? Que velaba a los viejitos, o velaba por los viejitos. Esa misma Junta no tuvo ningún problema en darle un puntapié para votarlo de la Fiscalía a Tomás Gálvez cuando él estaba prácticamente sin vida, ¿no? En un respirador artificial y sin tener conciencia porque era víctima del COVID. Y ahí sí nadie dijo absolutamente dónde están los derechos humanos de Tomás Gálvez. Bueno, de ese tema y otros vamos a conversar con él. Lucho, muy buenas noches y muy buenas noches, Tomás, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad también. Tomás, sí, efectivamente, un reconocido fiscal de carrera, no solamente exfiscal, sino adicionalmente también profesor universitario, ha escrito muchísimos libros de materia jurídica, su especialidad es la materia penal y muchos de nosotros nos hemos formado, hemos leído muchas de estas obras y son citadas no solamente en muchas resoluciones de carácter judicial, sino dictámenes fiscales. Y eso es justamente la importancia de nuestro invitado en esta oportunidad. Tomás, cuéntanos, efectivamente, como nos ha contado Lucho, tú estabas en cama UCI cuando te notificaron esta expulsión prácticamente de la Fiscalía Suprema Penal. Claro, mira, cuando me inician el proceso inmediato, que no correspondía iniciarme, porque tenía la ley de la carrera fiscal establece que para investigar a un fiscal supremo se inicia un procedimiento con una investigación preliminar exhaustiva, ¿ya? Pero acá pasaron por encima y de arranque me iniciaron un proceso disciplinario para destituirme. Para entonces, obviamente, todavía estaba en funciones, estaba en la fiscalía, pero luego, sin ninguna razón y sin que exista un referente legal indubitable, por lo menos, me suspendieron. Y después yo les demostré a lo largo del proceso disciplinario que las imputaciones que me hacían eran por haberme comunicado con el señor Inostroza. Pero esas comunicaciones tenían contenido lícito, totalmente lícito. Pero ellos manipularon el contenido, inventaron cosas y formalizaron el procedimiento administrativo. Y justamente ya en el año 2021, cuando el COVID pues estaba arrasando con todo, yo me contagié en la segunda ola con el COVID. Y estuve muy mal en UCI del Hospital Almenara, con respirador artificial, en coma inducido. Estuve 45 días en UCI. Y más o menos al tercer o cuarto día que estuve en UCI, dejaron un documento debajo de mi casa con el cual me destituyeron. Obviamente de eso yo me enteré a los 45 días cuando salí de UCI y me dieron de alta. Interpuse mi recurso de reconsideración y me dijeron improcedente porque ya pasaron los 5 días para reconsiderar.
Y así quedó firme la destitución. ¿Algún organismo de derechos humanos, de estos que defienden los excesos, los abusos de poder, te asistió en este tema? Bueno, pues sabemos que esos organismos de derechos humanos son totalmente sectarios. Pueden asistir a la gente que es afín a ellos. O sea, terroristas. Pero a los de terroristas y otras personas más o menos afines a ellos. Pero a las personas que realmente son afectadas, violentadas en sus derechos fundamentales, a ellos no les interesa, eso no es su tema. Ni siquiera en los organismos internacionales que más o menos también tienen esa orientación, por lo menos la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, ¿no? Tomás, ¿cuál fue el argumento por el cual se te inició ese proceso que lleva a la destitución? Mira, el cuento, mejor dicho. La imputación más grave que me hacían es porque yo hablé con Inostroza sobre la condena a un rondero que, según todo el expediente, era inocente y lo condenaron. Y estaba en casación justo ante Inostroza. Entonces, como viene una comisión de ronderos de San Martín, con la cual teníamos un convenio de firmado apoyo, por el Ministerio Público, recíproco, firmado por el fiscal de la Nación. En algunas ocasiones también participaste tú. Así es, efectivamente. Chota, sí, por ahí. Sí. Se firmó ese acuerdo. Y entonces, ¿qué hicimos? Apoyo recíproco. Ante la condena a este señor, y yo, ¿dónde está? Está en la sala de Inostroza. Yo llamo a Inostroza y le digo, hay la condena de un inocente, ustedes vean para que puedan resolver esta situación. Para que puedan resolver esta situación, le digo. Y eso fue todo. En otras palabras, les digo, actúen conforme a ley. Y por eso dijeron que esa es una interferencia, que pertenezco a la organización criminal, etc. Después otro de los puntos es que Inostroza me dice una vez, hay una persona que está averiguando sobre un caso que tiene la Fiscalía Suprema, de repente está en tu fiscalía mismo. Que vaya a la fiscalía, pues atendemos como a todos. Al siguiente día lo atendí. ¿En qué sentido? Él preguntaba por un expediente con número impar y nosotros atendíamos solo los números pares. Lo atendí 30 segundos, le digo, este expediente debe de estar en la otra fiscalía porque es impar, así es que pregúntenle a la otra fiscalía. Eso fue todo. Entonces, por eso... Ese fue el tráfico de influencias. Ese fue el tráfico de influencias. Cuando en ese día yo atendí a 10 personas. O sea, 10 tráficos de influencia. Cuando ese es el pan de todos los días. Por eso, ese es el ejercicio de la función. Sí, ¿ya? Y obviamente uno tiene que tener política de puertas abiertas para ciertamente atender a la gente, para legitimarnos también como institución. Y por eso me saco. Esos son, entre otras cosas que por cuestiones de tiempo ya no puedo desarrollarlas, pero de ese tipo son las imputaciones que me hacen. Y después, obviamente, porque denuncié públicamente a los fiscales Vela y Pérez, porque concluí en ese momento, desde un primer momento, en el 19, en 2019, concluí de que estos señores estaban trabajando para encubrir a Odebrecht. ¿Qué te llevó a concluir esa...? La lectura de la sentencia. Del acuerdo de colaboración. El acuerdo, claro. Era evidente porque se le hace una serie de concesiones que jamás se ha visto. Sobre todo, mira, había como 20.000 millones de soles en ganancias ilícitas que tenían que incautar y decomisar finalmente. No le incautaron un céntimo. Entonces, ¿cómo vas a celebrar un acuerdo en esas condiciones? Y los demás casos que ya se ha dicho, ¿no es cierto? Ante ello, yo denuncié a estos señores públicamente, los denuncié también ante la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Suprema y ante la propia Junta, y eso fue también uno de los elementos que tomaron en cuenta para mi destitución. O sea, dicho de otra manera, Tomás Gálvez se convirtió en un fiscal supremo peligroso para los intereses de Odebrecht, que tenía y tiene todavía como puntales dentro de la fiscalía a estos fiscales que el día de hoy, sin vergüenza alguna, empiezan ya a exhibir unas propiedades y vehículos que no se condicen con sus ingresos.
Entonces había que sacar a Tomás Gálvez del sistema para poder, digamos, evitar que una voz como la tuya y una presencia que ha sido característica siempre de lucha contra la corrupción, porque acá quiero poner entre paréntesis, Tomás Gálvez es un fiscal de carrera y de muchos años. Yo recuerdo clarísimamente cuando, como fiscal adjunto supremo, postula él al Consejo Nacional de la Magistratura para optar uno de los puestos libres de la Fiscalía Suprema. Y él es condicionado por el señor Anaya, recuerdo, que le pide un soborno y que Tomás Gálvez no lo acepta. Y más bien por el contrario, Tomás Gálvez pudo haberse quedado callado la boca y no haber dicho absolutamente nada, pero no, Tomás Gálvez, fiel a su compromiso anticorrupción, lo denunció públicamente. Y como consecuencia de ello, Anaya fue destituido. O sea, no podemos dudar de la condición anticorrupción de Tomás Gálvez. Entonces, esa característica personal por la cual él es conocido por académico, es conocido por fiscal, pero es conocido también por la personalidad que Tomás Gálvez tiene, intransigente con este tipo de cosas, resultaba pues totalmente contraria a los intereses de Odebrecht. Por eso es que te han votado realmente. Efectivamente, ellos ya tenían un plan. ¿Y cuál era ese plan? Encubrir a Odebrecht. Y especialmente lograr que Odebrecht... Perdón, cuando dices ellos, estamos hablando de los fiscales. Estoy hablando de los fiscales, y hay un grupo importante, pero también ahí recuerda que estuvo un sector de la prensa, un sector de la política. Es más, estuvo Vizcarra también. Un sector de la Procuraduría. Un sector de la Procuraduría, exactamente. Claro. El procurador Ramírez, yo no sé cómo se ha camuflado bien, porque nadie dice nada de él. Cuando él realmente le regaló toda la indemnización que debía obtener para el país, le regaló a Odebrecht. Entonces, toda esa gente ya tuvieron el plan desde el gobierno, porque recuerda que salió una ley para favorecer a las empresas respecto a la reparación civil. Y ahí sucedió un punto clave, que se obvió el decomiso del producto del delito y solo se consideró reparación civil en esa ley y su reglamento. Esa ley totalmente a favor de la empresa, de Odebrecht. Entonces, ¿qué cosa querían? Si yo estaba ahí, que yo más o menos soy especialista en esos puntos de comiso, reparación civil y consecuencias patrimoniales del delito, de todas maneras iba a ser un estorbo para ellos. Y si estaba dentro de la Junta de Fiscales Supremos, iba a levantar la voz, como ya lo hice públicamente a través de la prensa y a través de una denuncia concreta. Y por eso tenían que sacarme. Y esta denuncia que yo hice contra los fiscales, lo presenté ante la Fiscalía Suprema, ante la Fiscalía de la Nación, y la señora Betsabe Revilla lo archivó, aduciendo cualquier cosa, menos descartando la imputación. La luchadora anticorrupción que estaba investigando a la hermana de la fiscal de la Nación recibe un caso de corrupción y lo archiva. Lo archiva y lo confirma, porque yo interpuse una queja, lo confirma Pablo Sánchez, también diciendo cualquier cosa sin descartar en ningún momento la imputación. Esas denuncias se tiene que volver a presentar, porque ahora hay mayor claridad, más elementos, y ciertamente tiene que investigarse. Sí. Esa ley a la que hace referencia Tomás Gálvez, que benefició a Odebrecht, fue una ley, un decreto legislativo en realidad que sacó Pedro Pablo Kuczynski, con el apoyo de Marisol Pérez Tello. Ella es la autora de ese decreto legislativo. Fue ley del Congreso. Del Congreso de la República. Ley 37. Ok, ya, perfecto. Entonces, retiro lo dicho. Bueno, vamos a seguir hablando sobre algunos otros temas más, el papel de Pablo Sánchez, las fiscalas, para utilizar el lenguaje inclusivo, que le gustan los caviares. Del Callao y los cuellos blancos, pero vamos a hacer antes un corte comercial y ya regresamos en Crimen Imperfecto.
CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos grandes para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Estación de 2 a 4 es un espacio hecho con mucha pasión, con mucha entrega. Yo también me llamo Perú. Se me olvidó cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Cuánto te amo, pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar. Pero regresa para dejar el vacío que dejaste al irte, regresa. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, estación de 2 a 4 por CTV Perú, en el 20.4 de la señal abierta, televisión gratuita para todos los peruanos. Yo no te pido la luna, todo lo que hice yo por ti. salgan ya las sus apuestas, ciudadanía. Y por supuesto, en nuestra señal en YouTube, CTV Perú, un canal de verdad. Estación de 2 a 4 con Julio Andrade. Es producido por CTV Perú, un canal de verdad. En los 20.4 de señal abierta. En vivo en ctv.pe y en todas las redes sociales. Búscanos como CTV Perú Oficial. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. Claudia Toro es implacable. Claudia Toro es la periodista y directora de Dime la Verdad.
el único dominical matinal que te informa lo que en verdad debes saber. Sobre la infiltración de la RENIEC, ¿cómo han ido sucediendo estos hechos? Grupos que se organizan para lograr captar el poder y desde ahí manejar la criminalidad organizada transnacional. Todos los domingos a las 9 de la mañana, Dime la Verdad con Claudia Toro por CTV Perú, un canal de verdad en los 20.4 de señal abierta. Ya estamos de regreso en Crimen Imperfecto. Seguimos conversando con el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Tomás, ¿cuál ha sido el papel del fiscal supremo y exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde en todo este entramado que se ha generado en estos últimos años? Mira, en realidad, los fiscales provinciales y los fiscales superiores tenían que actuar necesariamente avalados por el fiscal de la Nación, porque si no simplemente los cambiaban. ¿Ya? Y si estos señores, Vela y Pérez, actuaron como lo hicieron, rebelándose contra sus superiores, por un lado, pero sobre todo rebelándose contra el orden jurídico, porque para ellos no existía ley, no existía constitución. Su voluntad era lo que se imponía. Inquisidores al mejor estilo, ¿no? Mira lo grave. En algún momento Vela dejó fluir la idea de que el principio de legalidad en el derecho penal no era lo importante, sino que había que aspirar al principio de legitimidad, aduciendo de como a ellos lo aceptan todos, tienen legitimidad para hacer lo que les dé la gana. La prensa podía que su voluntad sea la determinante del curso de las investigaciones y del contenido lícito de las... Y además tenían apoyo mediático, hay que recordar eso. Por eso que ellos consideraban que están legitimados. Empoderados, legitimados, y que se deje de lado el principio de legalidad. ¿Te das cuenta? O sea, mira, estos señores se rebelaron contra el orden jurídico. ¿Cómo era posible si eran fiscales de menor jerarquía? Era un fiscal provincial, prácticamente del peldaño menor de la estructura jerárquica del Ministerio Público. Que terminaron votando adicionalmente a Gonzalo Chávez. Terminaron votando al fiscal de la Nación, hacían lo que querían, se enfrentaban a los miembros del Tribunal Constitucional y a todo. Y el fiscal de la Nación no hacía nada. ¿Por qué? Y además hay que recordar que Pablo Sánchez irregularmente designa a Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lavajato. ¿Por qué? Porque ya se había convocado a concurso para nombrar a fiscales titulares de lavado de activos, que salió elegido Villalta y la doctora Peralta Santur. Entonces, uno de ellos tenía que ser el coordinador, porque era de la especialidad. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Pablo designó a Vela por encima de todo e hizo que el Consejo Nacional de la Magistratura le cambie el título de fiscal común a fiscal de lavado de activos. Eso obviamente tenía una intencionalidad. Y claro, Vela cumplió totalmente su papel a favor de la empresa porque él dirigía las diligencias. El fiscal superior, ¿qué tiene que hacer en Brasil, en todas las diligencias del fiscal provincial? Estuvo presente en varias diligencias en Brasil. Sí, por supuesto. Y más bien él daba la información. Entonces era para mí un representante de la Fiscalía de la Nación para encubrir a Odebrecht, y obviamente tenía la ascendencia total sobre el fiscal provincial José Domingo, y de esa manera se aseguraban el propósito. Porque ahora ya nadie duda de que en realidad este grupo, especialmente Vela y Pérez, encubrieron flagrantemente a esta empresa y le hicieron concesiones que nunca se podía hacer y nunca se ha hecho. Y por eso te digo que Pablo Sánchez estaba ahí. Y además, cuando interpongo la denuncia, ¿por qué lo archivó de plano sin esgrimir ningún criterio? ¿Por qué? Porque obviamente pertenecía a ese mismo grupo que tenía como finalidad favorecer y encubrir a otros. Pablo Sánchez se reunió en la Fiscalía de la Nación
con Gustavo Gorriti más de una vez. Tú tenías conocimiento de ello, seguramente porque fue información pública después de que Hamilton Castro denunció el hecho de haber sido grabado por Gustavo Gorriti en plena conversación con el fiscal de la Nación. ¿Tocaron este tema alguna vez en la Junta de Fiscales Supremos? ¿Se lo dijeron al fiscal de la Nación? No se tocó ese tema, pero además de eso, yo tenía la oficina frente a la oficina de Pablo Sánchez. Y casi semanalmente ahí estaba, ¿cómo se llama el congresista? Gino Costa, y también el ex defensor del pueblo que fue Walter Albán. O sea, a cada rato iban ellos, prácticamente despachaban con Pablo o Pablo despachaba con ellos, ¿ya? Entonces había pues ahí ya un compromiso entre ellos y ciertamente lograron concretar ese compromiso que era encubrir a Odebrecht, porque no hay que olvidar que Gino Costa, todos ellos salían declarando a favor de Odebrecht, ¿sí? ¿Ya? Inclusive uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia salió declarando a favor de Odebrecht. Entonces, mira, era todo un equipo para lograr un propósito. En realidad, siendo rigurosos, ese grupo era una verdadera organización criminal, que si hubiera justicia en el país, si hubiera, digamos, fiscales autónomos, independientes y valientes, eso se tendría que investigar. Lamentablemente, eso se ha pasado por alto. Sí. Ahora, regresando al tema justamente de este tema de la reparación civil, que no se realizó en su oportunidad, el tema de las incautaciones. Este tema de las incautaciones, que es especialidad tuya, porque tú has escrito libros al respecto. Porque explícanos un poco esto, porque lo que sí se conoce y aparece en los expedientes y seguramente en la etapa de juzgamiento de muchos de ellos se va a discutir, ellos permitieron de que a partir del año 2016 que Odebrecht se deshiciera de todas sus maquinarias, inclusive transfirieron sus acciones, sus participaciones en los contratos que tenían con el Estado. ¿Qué debió haber hecho un fiscal correcto en ese momento? Mira, un fiscal correcto y también un procurador correcto. ¿Por qué? Porque hay que hablar directamente de las consecuencias patrimoniales, en este caso el decomiso de las ganancias ilícitas y la reparación civil del daño causado, ¿no es cierto? Las ganancias ilícitas era competencia del fiscal, pero la reparación civil competencia del procurador. Entonces, mira, si había más o menos aproximadamente ganancias ilícitas por alrededor de 20.000 millones de soles, lo primero que se tuvo que hacer es asegurar la incautación de los activos patrimoniales de la empresa. Lo primero. Y además, ¿sabes qué? En realidad, en parte se hizo. Porque en el momento en que estaba la Procuraduría, creo que Catherine Ampuero inclusive, embargaron gran parte del patrimonio de la empresa. Gran parte embargaron. Pero después Ramírez pidió que se levante. Ramírez justamente con los abogados de Odebrecht solicitaron el levantamiento de esos embargos. Eso, el embargo con la Procuraduría para la reparación civil. Pero para lograr la incautación y el decomiso del producto del delito, de las ganancias ilícitas, los fiscales no hicieron nada, nunca. Y eso es ilegal y prevaricador. Eso es prevaricato, obviamente. Totalmente. Y además, si analizamos el contenido del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público por los fiscales Vela y Pérez con Odebrecht, ahí hay varios delitos: encubrimiento, peculado, falsedad ideológica y otros delitos. Pero sobre todo, mira, un punto clave por el cual yo lo denuncié, ese es el contenido de la denuncia. Mira, como estaba intervenido prácticamente el patrimonio de Odebrecht, ellos no podían disponer de ese patrimonio. Y uno de los puntos claves era la central hidroeléctrica de Chaglia, que más o menos valía 5.000 millones de soles. Y estaba en proceso de venta. Y se vendió Chaglia. 524 millones de dólares. No. 5.000 millones, 1.500 millones de dólares, más o menos en ese momento, 5.000 millones de soles. Entonces ellos querían reclamarlo, pero habían disposiciones que establecían
que mientras tenga investigaciones y procesos no podían entregarle esos activos. Esa estaba la resolución. Un orden de inhibición. Y varias cosas, había inhibición, embargo y todo. Y además acuérdate que había un fideicomiso para administrar el patrimonio, fideicomiso que estaba a cargo o administrado por el Ministerio de Justicia. Entonces, para que le puedan entregar esos 5.000 millones de chancas, Vela y José Domingo, trabajando en interés exclusivo de Odebrecht, se apresuraron a cerrar el acuerdo. ¿Para qué? Para que digan, ya no hay ninguna investigación, pueden entregarle el patrimonio. Entonces, supuestamente cerraron las investigaciones que había y efectivamente, mira, cerraron el acuerdo de colaboración eficaz sin que Odebrecht entregue las pruebas útiles, veraces y oportunas. Solo fueron ofertas. Solamente ofrecieron entregar en algún momento. Y con ese ofrecimiento, eso es otro delito, por ejemplo, que cometen ellos, ¿ya? Con ese ofrecimiento suscribieron el acuerdo. Obviamente nunca cumplieron el ofrecimiento y hasta ahora, para nada. Bueno, ahora se sabe de que ellos aplicaron la legislación brasileña de inmunidad procesal, ¿no? Que se entregaron inmunidad. Entonces, ¿qué sucede? Cerraron el acuerdo, consolidaron con el Poder Judicial y cerraron las investigaciones. Entonces, con eso le entregan los 5.000 millones de soles, supuestamente, ¿para qué? Para pagar a sus proveedores peruanos, para que no se rompa la cadena de pagos. Para eso fue el criterio. Pero ¿qué sucede? No pagaron a nadie, y más bien pagaron sus obligaciones internacionales, ¿ya? Una vez que hacen todo eso, quedaba 524 millones. Después que le entregaron ya los 5.000, le quedaban 524. Entonces, ¿qué hace Odebrecht? Le pide a la jueza que autorice la entrega de esos 524 millones. Y la jueza le dice, no, improcedente. A pesar de que Vela, actuando como abogado de Odebrecht, pedía que sí, que le entregue. ¿Ya? La jueza dijo no. Ante eso, ¿qué hizo Odebrecht? Le pidió directamente la entrega al Ministerio de Justicia que administraba el fideicomiso. ¿Y qué hace? Ya todo arreglado, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ministro del Ministerio de Justicia? Le pide informe a Vela si tienen o no procesos de investigaciones pendientes. Cuando era pues de dominio público que existían varias investigaciones. Más de 20. O sea, más de 20. O sea, en el Ministerio de Justicia, no sé si el propio ministro de Justicia, se hacía el loco. ¿Por qué? Porque se sabía públicamente que tenía investigaciones. Entonces debía rechazar de plano la entrega. ¿Pero qué hace? Le pide informe a Vela. Y Vela, juntamente con José Domingo, le contestan que no tiene ninguna investigación pendiente y que la solicitud de entrega del dinero es procedente. ¿Ya? Eso es delito. Pero fíjate, ¿sabes qué? Faltando a la verdad. Eso es claramente delito de falsedad ideológica. Introducir información falsa en un documento oficial. Público, en un documento público. Y además encubrimiento y además peculado. Porque recuerda que ellos colaboran para que se lleven la disposición ese dinero, que es del Estado. Que no era propiamente del Estado, pero que estaba... Pero estaba bajo control estatal. Claro, bajo dominio del Estado. Que también es peculado. Peculado. Por supuesto. Exactamente. Entonces, por eso yo lo denuncié. Por peculado, por falsedad ideológica y por encubrimiento real y personal, obviamente. Y estos señores, Betsabe Revilla y Pablo Sánchez, lo archivaron. Obviamente esa investigación tiene que continuar. Siguiendo su propia nomenclatura, ¿no? Sería pues falsedad ideológica, peculado en organización criminal. Exactamente. Porque eso es lo que son. Sí, esa sí es una verdadera organización criminal. Lo que me lleva, tenemos poco tiempo, pero para conversar este tema, a la supuesta organización de los cuellos blancos. Yo personalmente lo he dicho públicamente y también cada vez que tengo la posibilidad de participar en alguna actividad académica, los cuellos blancos no existen. O sea, no existen en el sentido de un aparato de organización criminal, porque una organización criminal tiene toda una estructura donde hay una cabeza, donde hay un brazo contable, un brazo operativo, un brazo legal, un brazo ejecutor. Es toda una estructura
¿no? Pero en el caso de los cuellos blancos no ha existido nada de esto. Lo que no quiere decir que no hayan habido delincuentes que sí se han aprovechado de su posición en los cargos que han tenido. Ejemplo, César Inostroza. Ejemplo, Walter Ríos. Ejemplo, Julio, ¿cómo se llama del Consejo Nacional de la Magistratura? Gutiérrez. Julio Gutiérrez Peve, y otros más, ¿no? Pero Vizcarra utilizó esta supuesta estructura de los cuellos blancos, que inicialmente le llamaron el caso Lavajuez, para tratar de vincularlo al Lava Yato, ¿no? Y Vizcarra, pues, juntamente con los medios de comunicación que bombardearon esa idea, y como los medios de comunicación finalmente en el Perú le pertenecen a una sola familia, que son los Miro Quesada, que están vinculados a los Graña, Montero, Odebrecht, Miro Quesada, que fueron parte integrante del Club de la Construcción con Odebrecht. Entonces era necesario, pues, crear una sensación, una realidad virtual que siendo una mentira se convierte en una verdad, entre comillas, en el pueblo, y donde se va a combatir contra los delincuentes de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Aquí está uno de los delincuentes de la organización de Los Cuellos Blancos, y ha venido con cuello blanco, precisamente. Y en ese aparato, la verdadera organización criminal, que era la de Vizcarra, que estaba persiguiendo a todos, habían 2 fiscales mujeres en el Callao que se encargaron de inventar todo esto. Sandra Castro y la otra señora, Rocío Sánchez, que no les ha pasado absolutamente nada, después de que hemos sabido que se reunían con Vizcarra, por el amor de Dios. ¿Cuándo se ha visto que los fiscales se reúnan con el presidente de la República? Y sinvergüenza de Vizcarra, con la cara más dura, dice, bueno, lo que pasa es que éramos vecinos, pues, y nos reunimos porque éramos vecinos. Sinvergüenza, cara dura y miserable, por eso le llaman lagarto, ¿no? Entonces, en breve, porque tenemos ya que lamentablemente terminar esta conversación, Tomás, el papel de estas señoras en este tema mentiroso de la organización de los cuellos blancos. En realidad, como ya lo has dicho, con esta magnificencia de los cuellos blancos, ya, más que magnificencia, al magnificar este caso de los cuellos blancos, lo que hicieron es levantar una cortina de humo para encubrir a Odebrecht. Sacar a gente como tú. No solo eso, sino, ¿sabes qué? Sacar del escenario de la discusión al caso Odebrecht y meter al caso Cuellos Blancos para que se encubra sin ningún problema, sin ninguna evidencia tangible, digamos, a Odebrecht. Esa ha sido la realidad. ¿Por qué? Porque, como tú dices, que se han hecho favores, que ha habido cuestiones así, sí, pues, y están definitivamente determinados quiénes han sido. Pero acá crearon un monstruo al cual le atribuían todos los males de la administración de justicia, los cuellos blancos. Y con ese pretexto atacaron contra todos nosotros, especialmente contra el fiscal de la Nación Chávarri, y en mi caso, obviamente el fiscal de la Nación Chávarri, no tuvo la capacidad de respuesta, porque como fiscal de la Nación él debía hacer otras cosas. Lamentablemente no lo hizo y permitió que estos señores logren su propósito. Yo en realidad ya veo que se cumplieron los tiempos, les agradezco por su atención, los felicito porque en realidad han abierto un foro donde se debaten las principales ideas y los principales problemas de la administración de justicia, y sigan así. Ojalá siempre conserven esa imparcialidad que están mostrando, porque no vaya a ser que llegue por acá Odebrecht. Una chiquita nada más en 30 segundos. ¿Vas a demandar para pedir la nulidad de esa destitución para volver a ser fiscal suprema en el Ministerio Público? Claro, he interpuesto la acción de amparo correspondiente. Ya en primera instancia el juez resolvió disponiendo que la Junta dicte una nueva resolución. O sea, mi destitución no está firme. Tiene que dictar una nueva resolución, pero si estos señores que trabajan para Odebrecht, para Vizcarra, obviamente no hay mucha esperanza. Ojalá el Congreso haga su trabajo y logre expulsar de la administración de justicia, del sistema de administración de justicia, a estos señores que han hecho tanto daño. Me refiero a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que han hecho tanto daño. Porque hay una denuncia que hiciste tú contra ellos. Claro, yo los acabo de denunciar a ellos por 2 delitos: uso de autoridad, discriminación
por 2 infracciones constitucionales, falta de motivación y por revivir procesos fenecidos, porque me destituyen cuando el proceso había caducado. El proceso dura hasta 9 meses. ¿Y qué hicieron estos señores? Me han condenado a los 14 meses, me han suspendido, me han destituido a los 14 meses. ¿En qué estado está esa denuncia? Como te digo, está en segunda instancia en la sala. No sé, no hay forma que no me den la razón, pero bueno, no sabemos. La denuncia que has hecho contra los integrantes de la Junta. Contra los integrantes está en este momento, debe estar ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y he pedido que se acumule la denuncia ante la subcomisión, pero también ante la Comisión de Justicia, porque les he interpuesto una denuncia también por infracción administrativa grave. En ese estado está. Perfecto, estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias. Ya nos va a matar nuestra productora, pero era importante que Tomás Gálvez pueda referirse a estos temas finales. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tus palabras, y bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más en el programa. Es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial.
están? Soy Valentina Montoya y les voy a enseñar a preparar postres súper rápidos y súper fáciles en Dulces Tardes con Valentina. Sí, ella es Valentina, la conductora más joven del Perú y la más talentosa. Acompáñenme. Los mejores postres y deliciosos pasteles los aprendes en Tus Dulces Tardes con Valentina, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por CTV Perú, un canal de verdad, en los 20.4 de señal abierta, en vivo en ctv.pe y en todas las redes sociales. Búscanos como CTV Perú Oficial. Ya estamos de regreso en Crimen Imperfecto. ¿Qué toca ahora, Lucho? Bueno, la sección más esperada de nuestro programa, la ostra de la semana. Vamos con la ostra entonces. Adelante. Los políticos nos hemos vuelto impopulares porque hemos dejado de lado nuestra labor de representación y protección de la ciudadanía. Por eso, hoy más que nunca, es necesario unir fuerzas frente a quienes amenazan a la democracia. Nuestro sistema de justicia y nuestro sistema electoral están siendo amenazados. Se pone en riesgo tener procesos judiciales imparciales y elecciones libres y limpias. Hay fiscales que están siendo suspendidos o reemplazados, interrumpiendo peligrosamente los principales casos de corrupción de las últimas décadas: Lavajato y Cuellos Blancos. El Congreso está investigando sumariamente a toda la Junta Nacional de Justicia, la que reemplazó con meritocracia a los hermanitos de los Cuellos Blancos. Investigar no es el problema, pero hacerlo sin reglas, sin evidencia de falta grave y con la intención de capturar a la Junta sí lo es. Sin instituciones transparentes, con jueces y fiscales elegidos a su antojo, regresará la impunidad, sobre todo para aquellos políticos y funcionarios corruptos. Los ciudadanos quieren que los políticos dialoguen, respeten las instituciones y construyan acuerdos. Y, ante todo, que tomen decisiones pensando en el bienestar de los peruanos. Aunque todos nosotros no pensamos lo mismo en algunos temas, nos unimos para recuperar la democracia, para darles un futuro a nuestros hijos. Con firmeza y convicción nos unimos para construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. We are the world. We are the children. We are the world. Música, por favor, música. Vamos a recordar esta lindísima composición de Michael Jackson con toda esa pléyade de cantantes. Acá tenemos a estos no cantan ni cuando se duchan, pero cuando se trata de recibir la mermelada, ahí bailan, pues, todo, absolutamente se autoconvocan. Se autoconvocan, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tenemos ahí? Tenemos a Marisol Pérez Tello, tremenda luminaria, una lumbrera del derecho notarial, esta que fue ministra de la gestión de PPK y que sirvió a los intereses de Odebrecht por mandato de su jefe. Ahí está, sinvergüenza. Ella era pepecista, pero una caviar tremenda, hipócrita. Luego, ¿a quién tenemos? A Mesías Guevara, tremendo también, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Sigue siendo acciopopulista Mesías Guevara? Parece que sí, pero no tiene mucha acogida. Después de todo el desastre que ha hecho y sigue haciendo en Cajamarca, se presenta como miembro integrante de una pléyade, ¿no? De los grandes personajes, la reserva moral del Perú. Gino Costa. ¿Cómo no va a estar, pues, Gino Costa? Si Gino Costa es la personificación de lo que significa la lealtad y el compromiso con
un movimiento político, ¿no? Nada más que él cambia la lealtad cada bancada, ¿no? Cada 2 meses, 3 meses. Y acabamos de enterarnos por Tomás Gálvez que iba a despachar semanalmente con el fiscal de la Nación. Imagínate. No, pero Gino Costa, pues, dechado de virtud. Indira Huelca. Yo respeté y respeto mucho a su padre, porque yo tuve el gusto de conocerlo. Yo era adolescente en aquel entonces y lo conocí por mi madre. Cuando mi madre dirigente de la izquierda, pero una izquierda de línea, del PCR, cuando había gente de izquierda valiosa realmente, ¿no? En aquella época, Bernales, Leonidas Rodríguez Figueroa, o sea, gente sí, ¿no? Entonces conocí a Pedro Huelca, un personaje para sacarse el sombrero realmente, un dirigente proletario de respeto. Lo mató Sendero Luminoso, Lucho, porque Sendero Luminoso era así, criminal. Pero fíjate cómo son los miserables caviares. Cambiaron la figura y le echaron la culpa a Alberto Fujimori para luego sacar un beneficio económico, y la señorita Indira Huelca casi se volvió millonaria con la muerte del padre, de su padre, ¿no? Y el día de hoy vuelve a resucitar nuevamente esta situación. ¿Qué tal? Y esta es la gente que va a apoyar a esta bolsa de estiércol que está compuesta por 7 impresentables que lo único que han hecho ha sido servir a los intereses del lagarto y del caviarismo, y todos ellos en contubernio con Odebrecht para sacar fiscales, sacar jueces que eran incómodos a los intereses de Odebrecht, y colocar jueces y fiscales y protegerlos, como el caso de Salas Arenas, por ejemplo, que pasa su ratificatoria. Ese fue un té de tías, Lucho. Cuando pasó Zoraida Ábalos, le aplaudieron, ¿no? A la que Gorriti llamaba, Zoraida Ábalos es la persona más calificada para asumir la Fiscalía de la Nación. Sí, tremendísima, una gran académica. Caracho. Tantos libros que ha escrito. Tremendo. Gonzalo Ortiz de Ceballos, fundador de la Fiscalía de la Nación, pues es una chancleta de jeve viejo, un chancay de a su lado. Así es. Miserables, eso es una ostra tremenda. We are the world. We are the children. We are the world. Música, música. Miserables. Bueno. Pásenme una pavionta, vamos a ahora, mientras tanto, a ver a otro tema. Uno trata de ser cortés, Lucho, con la gente, pero definitivamente no se puede ser cortés con estos sátrapas, ¿no? Con este funcionario cortés. Como por ejemplo este funcionario que no le hace absolutamente ningún honor a su apellido. Nos estamos refiriendo a Juan Carlos Cortés Carceler. Otro escándalo en la justicia, en la Junta Nacional de Justicia. Cuéntanos, por favor. Que además ya lo habías tú mencionado en programas anteriores, ¿sabes? Sí, en algún momento ya esto yo lo había puesto en conocimiento de la comunidad, pero bueno, parece que los tentáculos del señor Cortés evitaban que esto sea puesto en conocimiento, pero ahora el diario Expreso, a ver si nos ponen por favor en pantalla las imágenes del diario, ha informado a la ciudadanía que el señor Juan Carlos Cortés Carcelén, que fue miembro de la comisión que le tomó el examen, es decir, los evaluadores a los postulantes que esperaban convertirse en miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esos miembros fueron 3. Fueron Juan Carlos Cortés Carcelén, que fue designado por acuerdo de la Comisión de Evaluación, Ernesto Lechuga Pino, que era el jefe del gabinete de asesores de Lecaros, presidente del Poder Judicial, y también estaba el señor Viñolo, Rolando Rodolfo Viñolo, profesor de la Universidad de Piura. Entonces, las únicas personas que en el Perú conocían el contenido del examen que se les iba a tomar a los aspirantes a la Junta Nacional de Justicia eran estos 3. Nadie más. Pero fíjate, se aplica el examen y termina como ganador
Aldo Vázquez Ríos. Y luego, bueno, Inés Tello, María Zavala, y etc. Pero Aldo Vázquez Ríos era jefe de Juan Carlos Cortés Carcelén en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque Aldo Vázquez Ríos era decano de la Facultad de Derecho cuando Juan Carlos Cortés Carcelén, no voy a decir era porque sigue siendo profesor de Derecho Laboral en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ahí nada más ya había un conflicto de intereses. ¿Cómo es posible que el subordinado de uno de los postulantes en una universidad sea su evaluador? Pero ahí no queda la cosa. Como premio, Aldo Vázquez termina, con el apoyo, por supuesto, del Pleno de la Junta, nombrando producción. Vamos a poner aquí la resolución de la Junta, que lo designa como secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Aquí está la resolución. Designar al señor Juan Carlos Cortés Carcelén como premio al nombramiento. Como premio al nombramiento, ¿no? Y hay algo más. Juan Carlos Cortés Carcelén venía de haber trabajado durante más de 7 años como presidente ejecutivo de Servir. Cuando PPK le da el indulto a Alberto Fujimori, uno de los horrorizados es Cortés, ¿no? Y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo lo van al violador de derechos humanos? ¡Renuncio, me voy! Y se fue. Y termina como miembro de la comisión evaluadora de los aspirantes a la Junta y después como secretario general. Y ojo, pestaña y ceja. ¿Quién le da a Inés Tello el informe de Servir con el cual hacen esta interpretación auténtica del artículo 156, inciso 3 de la Constitución, que dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hay que ser mayor de 45 y menor de 75? Una funcionaria de Servir que trabajaba con Juan Carlos Cortés Carcelén. ¿Ah? La verdadera organización, los verdaderos cuellos blancos son estos delincuentes. Ellos son los verdaderos. Y, por supuesto, todos estos tienen un cabecilla. O tienen varios cabecillas, pero el principal es Martín Vizcarra. Y no le pasa absolutamente nada. Aldo Vázquez, Inés Tello, Pepe Ávila, ex amigo, ¿no? Y toda esa gentuza que está ahí, todos responden a Martín Vizcarra. ¿O no es cierto, Pepe Ávila? Yo te reto y dime en mi cara que no es cierto que tú te reunías con Martín Vizcarra antes de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo lo sé, porque yo estaba en la Corte Suprema en ese momento, cuando le buscaste a tu padrino, al señor Lecaros, para que pueda interceder por ti, y estabas moviendo tus contactos con Vizcarra. ¿Me vas a decir que no? ¿Quieres que te saque las pruebas? Te reto, Pepe Ávila. Muy bien. La triple M, pues, manipuladores, mentirosos, maquiavélicos y encima mañosos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hablando de estos sátrapas. Resulta que Aldito Vázquez, expresidente de la Junta Nacional de Justicia, vicepresidente actual, que fue ministro de Justicia del señor Humala, y por supuesto, un caviar a toda prueba, todo terreno, se fue a los Estados Unidos para reunirse con el secretario general de la OEA, con el señor Luis Almagro. ¿Qué te parece? ¿Para qué se ha ido? Sí, bueno, obviamente para generar una opinión internacional, para que después digan, sí, fíjense, ¿no? Estamos en riesgo la democracia, hay una dictadura, etc. Aquí, por favor, que aparezca la imagen del tuit de Almagro. Claro, ¿no? ahora, el tema es, ¿habrá ido con su propia plata o con la plata de todos los peruanos? Eso es importante tenerlo en consideración porque, a ver, tanto han criticado a la fiscal de la Nación, sigo diciéndolo, ¿eh? Patricia Benavides no es santa de mi devoción. No lo ha sido y no lo va a ser. Patricia Benavides se fue a Italia y por una cuestión administrativa no se publicó la resolución en el diario oficial. Y le saltaron al cuello. Y al instante, ¿no? ¿Por qué no se publicó? Bueno, pregúntele pues a la administración, la fiscal de la Nación no es la que ve esos temas, ¿no?
Pero bueno, en fin, han criticado por qué no se publicó la resolución en el Diario Oficial del Peruano, porque la ley señala que cada vez que sale un funcionario o servidor en comisión de servicios fuera del Perú, se tiene que publicar en el Diario Oficial del Peruano la resolución de autorización indicando cuál es el monto de los viáticos. Eso lo señala la ley. Pero resulta de que Aldito Vázquez se fue y no ha salido publicado hasta el día de hoy, Lucho, en el Diario Oficial del Peruano ninguna resolución. O sea, entonces, estamos en dos escenarios. O se fue por su propia cuenta, sin autorización de la Junta Nacional de Justicia, pagando sí con su dinero, pero se fue para hacer un lobby. O sea, se fue como ciudadano, pero se presenta como vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, lo cual ya es desde sí inmoral. Segundo escenario, se fue, pero no han publicado la resolución que autoriza su viaje y que le da viáticos con los impuestos de todos los peruanos a reunirse, no para hablar de temas institucionales, sino para hacer lobby político con un gran caviar sudamericano como es Luis Almagro, que es el secretario general de una organización tomada por la progresía internacional que es la OEA. En cualquiera de los dos casos, Aldo Vázquez una vez más haciendo de las suyas. ¿Qué te parece? Y la cara que tiene Aldo Vázquez, francamente, me recuerda al señor Burns de Los Simpsons, ¿no? Bueno, el lagarto Martín Vizcarra, que fue vacado por corrupto, esto no se lo va a quitar ni bañándose, ha aparecido en un TikTok. Resulta que ahora es tiktokero. Ahora es tiktokero, sí. El golpista ¿no? Es tiktokero, se cree Marvito. El bebito Fiu Fiu, como Marvito, es tiktokero, ¿no? Y ahora aparece en su cocinita, él es humilde, ¿no? Y la bata. Y ahora salió en el baño con su bata, cepillándose los dientes. Oye, ¿sabes qué, Martín Vizcarra, alias Lagarto? Ni bañándote se te va a quitar lo corrupto. Porque no hay agua regia que tenga la suficiente capacidad para limpiar la mugre que tiene tu espíritu. Así de simple y sencillo. Se ha dicho, no se metan con mi junta. No se metan con mi junta. Y bueno, aquí ha publicado, por favor, colocar el tweet correspondiente, ¿no? Sale a defender a la Junta Nacional de Justicia creada por él mismo. Impresionante. Bueno, sin más palabras. ¿Dónde está mi pavionta? Por favor, vamos a un corte comercial y regresamos con algo realmente escalofriante. Sendero luminoso utilizando a niños en el norte del Perú. Ya regresamos. Tráiganme, por favor, mi pavionta. No se vayan. Esto es Crimen Imperfecto. Salud. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos grandes para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza, aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial.
Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tienen que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Estación de 2 a 4 es un espacio hecho con mucha pasión, con mucha entrega. Yo también me llamo Perú. Se me olvidó cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te amo. Niña Chay, ¡qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar. Pero regresa para dejar el vacío que dejaste al irte, regresa. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, estación de 2 a 4 por CTV Perú, en el 20.4 de la señal abierta, televisión gratuita para todos los peruanos. Yo no te pido la luna, todo lo que hice yo por ti. Salgan ya sus apuestas, ciudadanía. Y por supuesto, en nuestra señal en YouTube, CTV Perú, un canal de verdad. Estación de 2 a 4 con Julio Andrade. Es producido por CTV Perú, un canal de verdad. En los 20.4 de señal abierta. En vivo en ctv.pe y en todas las redes sociales. Búscanos como CTV Perú Oficial. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. Claudia Toro es implacable. Claudia Toro es la periodista y directora de Dime la Verdad, el único dominical matinal que te informa lo que en verdad debes saber. Sobre la infiltración de la RENIEC, ¿cómo han ido sucediendo estos hechos? Grupos que se organizan para lograr captar el poder y desde ahí manejar la criminalidad organizada transnacional. Todos los domingos a las 9 de la mañana, Dime la Verdad con Claudia Toro por CTV Perú, un canal de verdad en los 20.4 de señal abierta. Bien, ya estamos nuevamente en Crimen Imperfecto. Lo anunciado, Lucho, ¿qué ha pasado? Bueno, la policía ha capturado, y ya se encuentran en la sede de la DIRCOTE, a terroristas que en esta semana generó noticia porque se ha detectado de que estaban adoctrinando a niños. Y esto sí es escandaloso, escalofriante, como lo has dicho,
y repudiable desde todo punto de vista. Así es. Vamos a ver el video para que nuestro público televidente sepa de lo que estamos hablando. Adelante, producción. Delante el Partido Comunista, rojo acero de la revolución, dirige al pueblo, heroico combatiente, con marxismo la meta conquistar, con marxismo la meta conquistar, el árbol Marx, Lenin y Mao, luz creciente que pasa el mismo sol, guía siempre, partido proletario, al futuro, armonía y libertad, banderas rojas, hoces y martillos, a las masas camino marcharán, y el partido luchando y fracasando, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará. Bien, marxismo-leninismo, movimiento, pensamiento, Gonzalo. Bien, gracias a Dios han sido detenidos estos terroristas miserables y malditos. Juan Santos Romero era el cabecilla principal de este grupo, de esta célula terrorista. Pero mientras eran intervenidos estos asesinos del pueblo, Verónica Mendoza, la perdularia de la izquierda caviar peruana, la eterna perdedora, la Keiko Fujimori de la izquierda, tuiteaba y tuiteaba convocatorias a marchas, porque eso es lo único que saben hacer. Sí, movilización. Tiene una vocación, ¿qué pasa? No han sido Boy Scouts a lo mejor, o han sido pioneritos de la Alemania socialista, ¿no? Les encanta marcha. El Perú se arregla con marchas para esta gentuza. Entonces, mientras Verónica Mendoza denunciaba que se quiere copar el sistema de administración de justicia y el sistema electoral, no, Verónica, se está limpiando el sistema de administración de justicia de quienes, gracias a ti y tus amiguetes, lograron copar el sistema de administración de justicia y colocar a gentuza como Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, Jorge Luis Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que son ustedes los que coparon el sistema de administración de justicia para generar todo lo que se ha generado en estos últimos años en el Perú y hacer persecución política también a los enemigos políticos del caviarismo peruano y terminar en la desgracia de producir el asesinato de Alan García, que en paz descanse, cuya sangre mancha las manos de José Domingo Pérez, por lo cual, crimen por el cual un día va a tener que responder José Domingo Pérez. Que eso no te quepa la menor duda, Verónica, y tú eres cómplice de ello. Entonces, mientras tú defiendes ese bastión caviar de la Junta Nacional de Justicia, los niños, Lucho, están siendo adoctrinados por Sendero Luminoso. Aquí los hemos visto cantando una canción, un cántico en favor de Abimael Guzmán, que es el diablo, por el amor de Dios, y a quien presentan como un héroe, ¿no? Lo único que faltaba aquí escuchar era la internacional. Arriba los pobres del mundo. Y es interesante porque hay que recordar los pioneritos de hace más de 15 o 20 años, que fue formado por Sendero Luminoso en el BRAE, y que ahora, con el paso del tiempo, lógicamente se han convertido en militantes y en asesinos. Hay que recordar la serie de ataques terroristas que ha sufrido nuestras fuerzas policiales y militares en este año para claramente identificar y asociar al tema del adoctrinamiento de niños, que es el sector más indefenso de toda la población, justamente porque la finalidad es que, de alguna manera, es recuperar las fuerzas que en su momento fue cortado por el GEIN, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, mientras ello sucede, las instituciones que tienen que velar por la seguridad nacional, entre ellas el Ministerio Público, francamente brilla por su ausencia, porque el Congreso de la República, en este caso la congresista Marta Moyano, le oficia a la fiscal de la Nación pidiéndole que le informe cuáles son las acciones que el Ministerio Público está tomando respecto de este tema, de lo que se ha sabido
del adoctrinamiento de niños. Entonces la fiscal de la Nación genera todo el procedimiento administrativo interno para que, a ver, producción, si pueden colocar por favor aquí el informe número 000017-2023, evacuado por el fiscal adjunto superior Luis Javier Ramírez Cancho, dirigido a Fiorella Roxana Cacique Alvisuri, secretaria general de la Fiscalía de la Nación. En la parte final de este informe se encuentra la sección 3, conclusiones. ¿Y qué dicen las conclusiones? Nada, absolutamente nada. Dice 3.1, el Estado debe asumir su posición especial. O sea, le preguntan, ¿qué está haciendo la Fiscalía para ver estos temas? Porque aquí se tiene que ver con inteligencia, con estrategia, con operativos. Pero ¿qué cosa es lo que responde este señor? El Estado debe asumir, y el Estado pues es abstracto. ¿Quién en el Estado debe? Pero además esa es competencia de la Fiscalía. Es el colmo, francamente. 3.2, el Ministerio Público a través de las Fiscalías supraprovinciales velará, algún día velará por la protección. 3.3, el decreto ley 25475, que es la ley de terrorismo, ha previsto en el artículo 6-A, la pena será no menor de 25 ni mayor de 30 años si la gente recluta o capta menores de edad con la misma finalidad. Punto, se acabó. Pero no dice, ya hemos iniciado la denuncia y la investigación preparatoria. No dice nada. O sea, la Fiscalía está llena de burócratas. Perdóname, pero ¿estos son fiscales? Para ser fiscal hay que ser proactivo, hay que estar metido dentro de el compromiso y la mística de lo que significa combatir el delito, no estos burócratas, por el amor de Dios. A este tipo de fiscales, sinceramente, habría que botarlos de un puntapié porque indignan, igual que estos otros fiscales sátrapas del Ministerio Público, que son abogados de Odebrecht, no sirven para nada, por el amor de Dios. Uno tiene todo el legítimo derecho de indignarse de este tipo de funcionarios que tenemos. No es la institución, es la gente que tenemos dentro de la institución, incompetentes, inservibles, pero para perseguir lo que no es delito, llámenlos inmediatamente, pero para poder hacer el trabajo que sí deben hacer porque lo manda la Constitución y la historia del Perú, nada, en absoluto. Bueno, y ahora resulta que la autoridad nacional, Gustavo Gorriti, ha decidido quién va a ser la autoridad a la cual él obedece y no obedece. ¿Qué ha pasado? Contextualízanos, por favor. A ver, a raíz de una denuncia realizada justamente por Lucho Pacheco ante la autoridad autónoma del Ministerio Público, esta entidad ofició a IDL, específicamente yo Gorriti, para efectos de que pueda enviar información respecto de quién o quiénes le habrían entregado el famoso video de la declaración de Barata, donde menciona, justamente lo menciona a él y también a Gustavo Mome, como que efectivamente los conocía, ¿no? A ver, perdón, producción, ¿podemos colocar el video donde yo le estoy preguntando a Jorge Barata si conoce a Gustavo Mome y a Gustavo Gorriti, por favor? Colóquenlo. ¿Conoce usted al señor Gustavo Mome, por ejemplo? Gustavo Mome. Sí, he estado 2 veces en su canal de televisión. ¿Conoció usted, por ejemplo, al señor Gustavo Gorriti y el Emboje? Sí, conocí a Gustavo Gorriti. Bien, ahí está clarísimo. Barata conoce a estos dos sujetos. Si por solamente comunicarse telefónicamente con César Inostroza, la persona ya estaba delinquiendo, ¿por qué cuando Barata, que es el capitoste de la organización criminal Odebrecht, dice que conoce a dos sujetos como Mome y Gorriti, no les pasa nada? Y encima reaccionan todavía insultándome y diciendo que esta es una desinformación. ¿Qué más pasó? Bueno, sencillamente dijo no, nosotros no vamos a entregar nada porque eso sería violar nuestro derecho a revelar fuentes, ¿no? Porque se consideran periodistas. ¿Eso es correcto, Lucho? No, eso es absolutamente incorrecto. A ver, IDL, reporteros,
ha sacado este brulote, por favor pónganlo en pantalla, donde dice, la ANC pretende violar nuestro derecho, ¿no? No, no es así, no es así, no es la Autoridad Nacional de Control, es el órgano de control interno descentralizado de Lima, que ha recibido la denuncia que yo he interpuesto contra José Domingo Pérez por filtrar ese video a IDL, y esta autoridad, la fiscal superior Silvana Rejas Sebasco, que está investigando a José Domingo Pérez, le envía el oficio a Gorriti para que le explique si es que ha sido José Domingo Pérez o algún otro fiscal quien le ha entregado ese video. Pero a Gorriti no le gusta responder pues con una carta, con un oficio. No, él responde de facto, con brulotes como mamarracho que nos presenta y donde me sigue insultando. ¿Y qué dice aquí? Que él, dos cosas importantes. Uno, amenaza a la fiscal y dice, nosotros vamos a responder como le respondimos al exfiscal Rodríguez Montesa, que el día de hoy está destituido. O sea, hay una amenaza velada. Le está diciendo a Silvana Rejas, te vamos a destituir por preguntarnos este tipo de cosas. Por eso necesitan la Junta Nacional de Justicia, pues, para hacer este tipo de operaciones. Claro. ¿No? Entonces, la amenaza a la fiscal. Pero no solamente eso, termina diciendo que, y eso se está viendo aquí en pantalla, que no van a entregar nada porque es derecho de ellos como periodistas de mantener la reserva de la fuente. Falso de toda falsedad. La reserva de la fuente solamente es un privilegio que le cabe a los periodistas que trabajan en medios de comunicación social, Lucho. Gustavo Gorriti, ya lo hemos demostrado, no es periodista. El hecho de haber practicado el periodismo no lo hace periodista. Así como el tinterillo. Oye, allá en el centro de Lima, Lucho, al lado del Palacio de Justicia, en Azángaro, hay un tinterillo que es viejito, ¿no? Don José, todo el mundo lo conoce. Él es un tinterillo desde la década de los años 60. Eso lo convierte en abogado. Desde los años 60 hasta el día de hoy tiene 60 años justamente practicando el derecho sin tener el título, pero eso no lo convierte en abogado. El hecho que redacte demandas, escritos, denuncias, eso no lo convierte en abogado. No lo convierte en abogado. Igual que a Gustavo Gorriti, el hecho de haber estado en algunos medios de comunicación no lo convierte en periodista. Él no es periodista. Primera situación. Segunda, IDL Reporteros no es un medio de comunicación social, es un blog área de IDL. No es un medio de comunicación social. IDL, de acuerdo a su estatuto, es una asociación civil que tiene por objeto el estudio científico del derecho vinculado a la política y la protección de los derechos humanos. No es un medio de comunicación social. El hecho de tener un blog tampoco convierte a una entidad en un medio de comunicación social. Yo tengo un canal de YouTube, Lucho, pero eso no me convierte a mí en un medio de comunicación social. Yo tengo un blog donde también publico mis trabajos científicos porque soy jurista. El hecho de tener un blog no me convierte en un jurista. El blog de IDL Reporteros no los convierte en un medio de comunicación social. Así que el señor Gustavo Gorriti desobedece a la fiscal, desobedece al Congreso de la República. No voy a ir al Congreso. Desobedeciendo no solamente a las personas, sino a las instituciones sobre las que se erige el Estado de Derecho, que por supuesto él con su actitud desprecia, porque a él no le interesa el Estado de Derecho. Eso es lo que es Gustavo Gorriti, así de simple y sencillo. Así que entonces no puede exigir reserva de fuente por no ser periodista y no trabajar en un medio de comunicación. Por esa razón le he pedido a la fiscal Silvana Rejas Sebasco que extraiga copias certificadas de todo este incidente y lo remita a la Fiscalía para que sea denunciado por 6 delitos el señor Gustavo Gorriti. Ya estamos cansados, francamente, de que meta sus asquerosas manos caviar en los temas judiciales. Pero además es importante algo, este comportamiento de filtración de información a IDL y a Gustavo Gorriti se ha repetido. ¿No? Es reiterativo lo que ha pasado este jueves último, ¿no? Por ejemplo, se realizó un extraño allanamiento en la casa del señor Monteverde
¿no? Terminó la diligencia, ¿no? A las 6 de la tarde aproximadamente, y a las 7:40, ¿quién tuiteó? IDL. Con fotos, con fotografías que forman parte justamente de esta diligencia, ¿no? Y ahí inclusive vean que ahí estamos, pueden verificar ustedes en el tweet, en los 2 tweets que aparecen en pantallas, que claramente IDL tiene la primicia. El problema es que, bueno, nosotros estuvimos presentes en esa diligencia y no había un solo periodista, ni de IDL ni de ningún otro medio. La pregunta es, Lucho, cae de madura, ¿quién le entregó esa información, las fotografías de esa diligencia al señor Gorriti, a IDL? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Fray Martín de Porres. Obviamente fue pues el equipo especial que le filtró la información. Pónganlo, por favor, pongan ese tweet, por favor, aquí. Claro, porque después cuando los llaman a declarar, ¿qué van a contestar? Yo no fui, fue TT. Así es, efectivamente. Y creen que somos idiotas, ¿no? Sí, sinceramente. Acá estamos viendo el tweet y miren la hora. Miren la hora, 7:50 de la noche. La diligencia había terminado a las 6 de la tarde. No hubo ningún medio de comunicación cubriendo esa nota. Ninguno. Y la relación que tiene Gorriti con los fiscales José Domingo Pérez y Bela Barba se deja traslucir precisamente en este video que vamos a ver a continuación, donde vemos a los fiscales héroes rindiéndole cuentas a su jefe político Gustavo Gorriti. Adelante, producción. De hecho, dentro de todos estos esquemas de reactivación también hay una reinserción social de quienes están arrepentidos, como usted lo dijo también en los mecanismos utilizados en otras empresas con otros antecedentes, que es parte de los estímulos que también contiene la ley para que precisamente los arrepentidos encuentren una posibilidad de resocializarse, es decir, de volverse a reinsertar en prácticas que ya no sean corruptas y que puedan también, detrás de la realidad que subyace de cualquier empresa, no hay que olvidarnos, señor Gorriti, que en el rubro de la construcción, por ejemplo, casi todas las empresas con cierto tamaño estuvieron incluidas en el caso Lavajato. Y detrás de ellos hay también una realidad social, ¿no? Que es producto del Club de la Construcción. Y que no fueron personas que necesariamente tenían conocimiento de que sus planas directivas realizaban prácticas criminales, ¿no? Estamos hablando de ingenieros, proveedores en general, ¿no? Entiendo. Gustavo Gorriti acostumbra a hacer este tipo de cosas, pues. ¿No es cierto acaso que en Panamá falsificó un cheque para imputárselo a un político y crearle problemas? ¿No es cierto que justamente por eso el gremio de periodistas de Panamá lo votaron? Porque primero no es periodista y segundo las prácticas que él utiliza son prácticas no solamente inmorales, sino absolutamente ilegales. Y él hace y perfeccionadamente lo que hacía allá en Panamá y lo sigue haciendo acá. Y me sigue insultando. Pero Gorriti, nuevamente le vuelvo a decir, yo no respondo sino solamente con la ley. Usted responde con sus brulotes, con sus amedrentamientos, con sus amenazas, con sus provocaciones. Yo no le tengo miedo, señor Gorriti. Es más, su propia figura de lo que usted es me causa risa. A usted, a la que sus atláteres le llaman con el alias de Maestro Obi-Wan, usted no me causa ningún tipo de temor. Lucho, cuando yo era estudiante universitario en la Universidad Nacional del Centro del Perú, como dirigente aprista, un día fui secuestrado por un pelotón de Sendero Luminoso. Yo tenía en esa época escasos 19 años, estaba a punto de cumplir 20. Y en un llamado juicio popular, que era un escenario cómico que los senderistas utilizaban para matar, a mí y a otro grupo de dirigentes apristas nos pusieron la pistola en la cabeza para matarnos. Dios quiso, sin embargo, en ese momento que por un milagro, del cual algún día hablaré, esté yo presente aquí. Por alguna razón será, porque yo creo en Dios, soy católico y soy fervoroso creyente en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. A mí me pusieron una pistola en la cabeza. Al señor Gorriti en el servicio de inteligencia en los sótanos dice que le pusieron otra cosa. Y le mandaron una rosa. Así es, efectivamente.
ese episodio de mi vida y otros más que yo he tenido que sufrir frente a Sendero Luminoso porque me dinamitaron la casa, ¿no?, me ha forjado a mí, al igual que mi partido, señor Gorriti, y usted se equivoca conmigo. Yo no reacciono con hechos como usted lo hace. Yo reacciono con la ley, porque veritas liberavit os. Téngalo usted siempre presente. Siempre presente. Aquí vamos a seguir respondiendo con la ley. Nosotros no hablamos de nuestros casos judiciales, porque nosotros, a diferencia de Gorriti, no tenemos un blog ni este programa para hablar de nuestros patrocinados. Mantenemos justamente la reserva, el secreto del sumario, que no lo hace la Fiscalía. Lo hemos constatado y, lógicamente, nosotros vamos a proceder a hacer la denuncia, a responder con la ley. A responder con la ley. Pero nosotros aquí sí le estamos respondiendo también a esos brulotes que nos mandan como mensajes de amedrentamiento. No nos vamos a amedrentar, señor Gorriti. Al contrario, tenga usted presente. No hay para más, Lucho. Se nos acabó el programa, varias cosas en el tintero, pero ya regresamos la próxima semana, Dios mediante, y que tengan un bonito fin de semana. Muchas bendiciones para ustedes y toda la familia. No dejen de ver Crimen Imperfecto y CTV. Mañana está con ustedes Claudia Toro en Dime la Verdad. Gracias, Lucho. Gracias. Crimen Imperfecto por los 20.4 de CTV. Hasta la siguiente. Adiós.